Europa, el invierno y las especies. Contrariamente a lo que muchos autores hispánicos y lusitanos sostienen, exaltando el fogueo de los ejércitos ibéricos en su lucha contra los ocupantes islámicos, la joven Europa del siglo XV no estaba efectivamente madura para su futuro ejercicio imperial. Por ese entonces eran los árabes, los berberiscos y los turcos los que tenían la iniciativa, acaudillados por las banderas del profeta. Los jenízaros golpeaban por el este, donde habían anegado la milenaria Bizancio, y los refinados musulmanes de Andalucía se defendían por el sur de la creciente furia española que muy pronto, con la caída de Granada, terminaría por reconquistar el territorio peninsular, luego de 8 siglos de ocupación afroasiática. Esa Europa que recién cobraba conciencia de sí misma, tampoco exhibía ninguna vocación marítima. No podía compararse, por ejemplo, con las antiguas telasocracias fenicia o cretense. Era una hija de la tierra. Su ritmo cotidiano y su ciclo anual estaban regidos por las labores agrarias de los siervos de la gleba, sobre los cuales imperaban minúsculos racimos de señores, dueños de los feudos, las armas, los caballos y los ocios. ¿Por qué entonces Portugal primero y España luego deciden navegar los mares que abrazaban la ecumene, surcados por faunas fantásticas y sacudidos por tempestades terribles? Ciertamente que no fue por la presión demográfica, ya que la gran peste se había encargado de aliviar la plétora medieval, provocada por el pobre rendimiento del agro antes que por la efectiva densidad de la población, ni por el deliberado designio geopolítico de someter el probable mundo exterior a una cristiana expansión del espacio vital, ni por el determinismo geográfico de la ubicación peninsular, una especie de balcón hacia el océano tenebroso. La causa determinante, como sucede en toda verdadera historia, fue de naturaleza económica. El sector privilegiado de una Europa labradora y vegetariana en sus niveles populares necesitaba proteínas animales, exigía la presencia de la carne en una dieta de la cual los varones feudales consumían la parte del león. El ganado semoviente, motor de la historia, fue una vez más el protagonista de un singular, paradójico capítulo del proceso económico. En efecto, el duro invierno europeo provocaba la desaparición estacional del forraje y como en esas condiciones era imposible mantener los vacunos y porcinos que no cabían en los pequeños y poco surtidos establos medievales. Los calefactores zoológicos de los miserables aldeanos. Había que sacrificar los excedentes para mayor gloria de los banquetes señoriales. Los libros de Horas de los terratenientes de Berry o de Grimaldi nos muestran en sus bellas páginas miniadas cómo la madurez de cada otoño era consagrada con la sangre humeante de las hecatombes de vacas y cerdos que irían a parar, una vez faenados, a los estómagos de los caballeros, damas y donceles que ilustran las distintas estaciones de los códices con animadas cabalgatas o banquetes pantagruélicos. Para conservar la carne sin que se corrompiera durante los largos meses invernales se necesitaba sal y especies, el jengibre de China y Malabar, la pimienta de la India, la canela de Ceilán y la nuez moscada y la maciz de las Célebes, el clavo de olor de las Molucas. La sal era el producto preservante menos oneroso, pero las especies, gratas a los paladares nobles, inauguraron un nuevo ciclo de exigencias gastronómicas que serían puntualmente contempladas, cuando no, por los mercaderes. L'art culinaire est par essence politesse. El arte de la cocina es por esencia urbanidad, escribe Herme Duplessis. Y así es, las clases que rigen los destinos de las civilizaciones de tipo depredador, precapitalistas, capitalistas temprano e imperialista, asientan en una mesa bien servida y bien condimentada las bases ostentosas de su poder. El comercio de las especies estaba en manos de los comerciantes islámicos y su difusión en Europa había sido acaparada por los venecianos y genoveses, los pueblos navegantes del mar interior. Pero antes de llegar a Europa las especies enriquecían innumerables postas de revendedores atrincherados en los mercados intermedios a lo largo de 2 dilatadas y onerosas rutas. La ruta marítima se iniciaba en Insulindia, desde donde los sampanes y juncos cargaban sus bodegas para vaciarlas luego en los puertos de Malasia y Ceilán. En dichos puertos las especies eran adquiridos por mediadores que las revendían en Calcuta y Goa, emporios de la costa de Malabar, o marchaban iniciando la ruta terrestre a Hormuz, en Persia. Nuevo cambio de manos y respectivo encarecimiento de los productos. Desde la costa indostánica parten hacia Aden y luego de una rigurosa navegación por el océano Índico se vuelven a vender. Cambio de bodegas y de dueño. Y salida hacia Jeddah, sobre el Mar Rojo. Desde Jeddah, los camelleros, nuevos adquirientes de las especies, marchan en busca de Alejandría, a orillas del Mediterráneo, donde los marinos venecianos las hacinan en sus galeras y las revenden a precio de oro a los magnates de la cristiandad. Las rutas iniciadas en Hormuz adentraban las especies en el ex imperio sasánida, conquistado por los árabes. Largas ringlas de camellos las conducían hasta Bagdad, o las más lentas y baratas almadías de pellejos inflados las transportaban agua arriba por el Éufrates y el Tigris. Desde este trampolín enclavado en el corazón de Mesopotamia, las preciosas cargas se dispersaban en 2 distintas direcciones.
Unas caravanas partían hacia Ceutari, en el mar de Mármara, o a Trebisonda, en el mar Negro. Otras buscaban las pistas que a través de Siria iban a morir al Levante, en las costas mediterráneas donde, atentos siempre, los capitanes venecianos y genoveses cargaban sus barcos en el atestado puerto de Beirut. Los viajeros aislados que transponían la cortina de Alfanjes podían ver maravillosos países, pero nada más. El monopolio del transporte asiático en gran escala estaba en poder de los infieles, los enemigos del Señor, condición teológica y ética que no impedía que fueran excelentes abastecedores de los amos del comercio medieval europeo. Cansada del monopolio de venecianos y genoveses, contra los cuales mal podían competir los empeñosos catalanes, deseosa de llegar directamente a las tierras de las especies y de convertirse a su turno en una vendedora aprovechada, la Europa labradora de la fachada atlántica cambia el arado por el gobernalle. El caballero ecuestre lanza su reto a las verdes praderas del océano. Comienza así un nuevo y prodigioso episodio en la carrera del hombre de presa que inaugura la edad de los grandes descubrimientos geográficos.